majestad de Cristo, porque nosotros, iglesia, somos cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24. Y vamos al que sería el más grande de los padres de la iglesia, San Agustín. San Agustín no meramente escribió tratados sistemáticos de teología. La mayoría de escritos de San Agustín son polémicos, libros escritos en respuesta a alguien. Por ejemplo, yo tuve un debate sobre la Trinidad contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, que es el teólogo unicitario más relevante de toda habla hispana. Y alguien me puso un comentario de este tipo, ¿no? Me puso, cuando yo titulaba, ¿no? Algo así como comentario o análisis de mi debate contra Julio César Clavijo, o contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo. Alguien me pone, oye, pero no pongas contra, ¿no? Eso como que no suena muy bien, no es muy cristiano que tú debates contra alguien, ¿no? Contra Julio César Clavijo. Bueno, mira Orígenes, escribe contra Celso, San Ireneo de León contra los herejes, y San Agustín tiene una cantidad grande de libros que es contra, y muchas veces no es simplemente una secta o movimiento, sino nombres propios, contra alguien. Ya San Jerónimo decía que hace a los enemigos de Dios, los hace sus propios enemigos personales. Y yo tengo mis enemigos personales. Yo no voy a venir con una versión de cristianismo light, en que todos somos amigos. Tengo mis enemigos. Y bajo la misma lógica de San Jerónimo, los que son enemigos de Dios, los que son enemigos de la fe católica, son mis enemigos personales, porque para mí vivir la fe católica es algo personal, es mi vida. Así de simple. Sí, seré muy indigno, ok, pero es que acá no se trata de mí, se trata de que Cristo es digno, de que se ataca la majestad de Cristo o a la iglesia de Cristo. Y sí, suena muy feo hoy en día que uno tenga enemigos, pero ¿acaso Cristo nos mandó no tener enemigos? Cristo nos mandó amar a nuestros enemigos. Yo tengo enemigos y pido por ellos en el rosario también. Y los sigo considerando mis enemigos y los amo y quiero que se salven y quiero que se conviertan. Ambas cosas son verdad y no tienen por qué ser contradictorias, que yo realmente ame a alguien y quiera su salvación y quiera que se convierta y que lo considere como enemigo porque es enemigo de la fe. Lo cual no implica una enemistad personal, sino esto en respuesta en virtud de la fe. Entonces, San Agustín se metió en múltiples peleas. Primero tuvo muchos debates contra los maniqueos, luego contra Pelagio y los pelagianos. San Agustín tuvo debate también contra los donatistas. Hay en internet disponibles actas de debates de San Agustín. ¿Quieres ver a San Agustín debatiendo? Está disponible en la web. Hay, por ejemplo, las actas del debate de San Agustín contra Fortunato, contra el maniqueo Fortunato. Y tú puedes leer las intervenciones transcritas. Es alucinante ver a San Agustín debatiendo. Inteligentísimo. Esa es la apologética. Vayamos avanzando un poco. Santo Tomás de Aquino, mi principal referente intelectual. En mi labor apologética yo distingo tres niveles. La apologética teísta, que se enfoca filosóficamente en la cuestión de la existencia de Dios. Luego, la apologética cristiana, que ya especifica en Dios encarnado en Jesucristo, la religión cristiana como religión verdadera. Y luego, de entre los diversos grupos que se claman el verdadero o pleno cristianismo, afirmar que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. Entonces tendríamos tres niveles: apologética teísta, apologética cristiana y apologética católica. Esto se ve desarrollado también en Santo Tomás. La Suma Teológica, por ejemplo, no se limita meramente a las 5 vías sobre la existencia de Dios, ese es casi un pie de página en la Suma Teológica. Santo Tomás no solo defiende la existencia de Dios, por lo cual es muy conocido, trata temas de la encarnación de Jesucristo, la defensa de puntos básicos de fe cristiana, está en la parte tercera. Las primeras cuestiones de la Suma Teológica es sobre eso, sobre la encarnación, en la parte tercera. En la parte primera habla sobre la existencia de Dios. En la parte segunda, la prima secunde, la segunda secunde, sobre cuestiones de las virtudes, la gracia, el mérito, la fe, etc. Santo Tomás de Aquino defiende proposiciones específicamente cristianas, ¿no? Como la encarnación de Cristo, con lo cual ya tiene por enemigos a los musulmanes. Los principales enemigos intelectuales de Santo Tomás fueron los musulmanes. Y musulmanes que tomaban Aristóteles. Y Santo Tomás tomó Aristóteles. Y con esa misma arma peleaba, debatía.
De hecho, Chesterton, en su libro titulado Santo Tomás de Aquino, cuenta una anécdota bastante curiosa. Está Santo Tomás, que ha sido invitado al Palacio del Rey, si mal no recuerdo, Luis XII, en Francia, mucho lujo, y está en un banquete, y todos ahí discurriendo, hablando, riendo, y Santo Tomás ahí sentado en una esquina calladito. Y en medio de eso, tira un puñete sobre la mesa, se levanta y dice, y eso refuta a los maniqueos. Es decir, todos estaban ahí en el banquete diciendo muchas vanidades, y Santo Tomás estaba pensando cómo refutar a los maniqueos. Chesterton compara a Santo Tomás con Napoleón, así como Napoleón estaría pensando continuamente en la guerra y en estrategias de guerra y cómo ganar la guerra y batallas y todo ello, aun cuando comiese. Lo mismo Santo Tomás. El pensamiento Santo Tomás, según dice Chesterton, es un pensamiento combativo. Santo Tomás fue un hombre muy tranquilo, muy noble, muy sobrio, muy moderado, hasta le decían el buey mudo, porque era grande, gordo y tranquilito. Pero su pensamiento es sumamente combativo. Eso de las objeciones que se pone a sí mismo y cómo refuta las objeciones, es combate, es combate. Ese es Santo Tomás. Luego, en el contexto de la mal llamada reforma, ¿no? O sea, la deforma del siglo XVI, la deforma protestante, que viene a deformar verdades de fe, tenemos otro contexto de la apologética, porque ahí ya no se trata de la polémica con los judíos, como fue de Justino Mártir en el siglo II, o la polémica contra filósofos paganos, como tuvo que hacerlo San Ireneo, San Clemente de Alejandría u Orígenes, o la polémica contra herejes que negaban verdades cristológicas, por ejemplo, ¿no? Como tuvo que enfrentar San Agustín y otros padres de la Iglesia. No se trata de la polémica con los musulmanes, como tuvo que enfrentar Santo Tomás de Aquino. Acá es una polémica de un cisma, ¿no? De una ruptura en la cristiandad. Y tenemos pues a la figura de Martín Lutero, pero hubo alguien que salió a responder a Martín Lutero, que fue John Eck. John Eck fue un teólogo alemán que en el siglo XVI mismo, contemporáneo a Lutero, debatió contra él en la famosa disputa de Leipzig del año 1519. Y hay transcripciones de los debates de Lutero contra Juan Eck, son muy interesantes, muy interesantes. Y se ve un muy buen nivel de disputa. Es impresionante la erudición de cómo sin acceso a Internet se tienen que saber toda la Biblia de memoria o los padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando se dio la reforma, la mal llamada reforma protestante, la deforma, salieron voces de la fe católica a responder. De hecho, hay un libro de 1525 que se titula Manual de Lugares Comunes contra Martín Lutero, escrito por Juan Eck, en respuesta a la teología luterana. Trae buenos argumentos. Luego está el Concilio de Trento, que pues tiene mucha firmeza doctrinal y pues da respuesta a varias de las desviaciones que habían introducido el protestantismo. Y en ese contexto surge San Ignacio Loyola, hombre tremendamente combativo, a combatir por Cristo Rey, y funda la Compañía de Jesús. Y los sacerdotes jesuitas están muy enfocados en la apologética. Nacen en un contexto de guerra y por lo tanto hay que saber defenderse ante los ataques. Tenemos a grandes hombres santos en el contexto de la llamada contrarreforma que viene a partir de Trento. San Roberto Belarmino escribió un tratado maravilloso titulado Discusiones o disputaciones sobre las controversias de la fe. Hasta hoy en día se estudia el tratado de Roberto Belarmino, de San Roberto Belarmino, y trae un conjunto de argumentos de apologética católica que son extremadamente mejores que los que uno se encuentra en varios apologistas a veces muy conocidos en el YouTube. Hay santos que han hecho apologética. El hecho de que nosotros nos alimentemos de mucha apologética, de gente sensacionalista de las redes sociales, y no leamos a los santos que han hecho apologética, es algo que debe llamarnos la atención. San Francisco de Sales también hizo apologética. Tiene un libro titulado La controversia católica, un tratado sistemático de respuesta a múltiples objeciones, especialmente de los protestantes.
Particularmente, San Francisco de Sales tenía muchas polémicas con los calvinistas. Lo mismo, San Alfonso María Ligorio, uno de mis santos favoritos. Tiene un libro que el título es alucinante. El título es el siguiente, está disponible en internet. El triunfo de la Iglesia o refutación de todas las herejías. Así se titula el libro, ¿no? Refutación de todas las herejías. Y trae una recopilación sistemática de herejías desde el siglo I hasta su época, ¿no? Que estamos hablando más o menos de los años 1700, por ahí, ¿no? Interesantísimo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? ¿Por qué luego de todo ese poderío la apologética ya no está de moda en nuestra sociedad actual? Estamos en una época de posmodernidad y relativismo, donde la verdad es relativa, y si la apologética es la defensa de la verdad de Dios, o sea, verdad con mayúscula, en una época donde solo se puede decir verdades con minúscula, ni siquiera verdad con minúscula, sino verdades con minúscula, pues hacer la defensa de la verdad de Dios es una cosa que obviamente no va a estar de moda. Pero ya nos lo decía el apóstol Pablo, no sigáis las corrientes de este mundo. La corriente de este mundo es la apologética. La corriente de este mundo es la negación de la apologética. La corriente de este mundo es la negación de la verdad. Jesús dice, Juan 14:6, yo soy la verdad. Y luego, en Juan 18, cuando se narra el juicio frente a Pilato, Jesús dice, yo soy el que viene a dar testimonio de la verdad. Porque Jesús al final de cuentas viene a dar testimonio a sí mismo. Yo soy, dice, si no creyereis que yo soy, en sus pecados moriréis. Juan 8:24. Pero frente a que Jesús afirma ser la verdad o el testigo de la verdad, ¿qué dice al final de cuentas Pilatos? ¿Y qué es la verdad? Entonces ya no se busca la verdad como respuesta, sino se la deja ahí como una pregunta que flota en el aire. ¿Y qué es la verdad? Y luego se lo crucifica. Si nosotros no nos comprometemos con la defensa de la verdad, sino que todo lo dejamos en preguntas ahí de, bueno, cada uno tiene su respuesta, o esto queda como pregunta en el aire, no tenemos por qué estarlo proclamando, crucificamos a Cristo. La crucifixión de Cristo vino luego de que Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Otra dificultad es que estamos en una generación copo de nieve, ¿no? De que dices algo y la gente se ofende y todo el mundo vive muy ofendido. Pero eso no fue algo que frenase a Jesús. De hecho, cuando Jesús da ese discurso eucarístico en Juan capítulo 6, ¿no? Dice en Juan 6:53, si no comieseis la carne y no bebiereis la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Frase dura. Y el cuestionamiento que le habían lanzado era ese. O sea, se cuestionaban en Juan 6:52, ¿cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? ¿Y qué dice Jesús en ese pasaje de Juan capítulo 6 respecto a los cuestionamientos? Dice, ¿esto les ofende? Lo pone como pregunta y a continuación insiste en su mismo discurso incluso con más fuerza. Jesucristo no se preocupó nunca de que alguien se ofenda por algo que es la verdad. Debemos tener caridad para con las personas en el modo de decir las cosas, claro está, no digo que no. Pero lo que sí digo es que si alguien se ofende por la verdad, no por el modo en que la decimos, sino por la verdad misma, bueno, hay que amar a la verdad antes que a los sentimientos de los hombres. Ya decía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si a mí los hombres me dicen cállate, Dios me mueve y me dice habla. Y no porque yo sea especial, sino porque a todos nos ha encargado hablar. Vayan a todas las naciones, enséñenles todas estas cosas. Esa es una gran comisión para los cristianos. Y sea yo un cristiano débil, mediocre, deficiente, indigno, etc. Sí, soy débil, mediocre, deficiente e indigno, pero soy cristiano, creo en Cristo. Y por lo tanto tengo ese mandato. Vayan a todas las naciones, predicad el evangelio a toda criatura, anunciad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No obstante, y con esto ya voy cerrando,
Hoy en día se ha dado como un resurgimiento de la apologética, porque en medio de ese sinsentido posmoderno en donde no hay una verdad, así como mayúscula, hay mucha gente que tiene hambre de verdad, porque esa hambre de verdad no se puede eliminar del hombre. Tenemos hambre de verdad con mayúscula por ser seres humanos. Y si nuestra sociedad simplemente nos va a ofrecer verdades con minúscula, nos vamos a quedar hambrientos. Y por lo tanto, si nosotros seguimos ofertando esa verdad con mayúscula, como el hambre sigue en el ser humano y nuestra sociedad no puede saciarle con verdades con minúscula, eventualmente hay gente que va a escuchar en medio de esta sociedad posmoderna, si somos coherentes. Y en el contexto de los debates, de las redes sociales, ha comenzado a resurgir la apologética, con el peligro, claro está, de que muchos de los debates apologéticos pueden convertirse en show, pero igual hay una oportunidad y que puede utilizarse bien. Por ejemplo, en el contexto de habla inglesa, un apologista que yo respeto y admiro mucho es Trent Horn. Trent Horn es un joven apologista, tiene 30 y tantos años y ha tenido pues múltiples debates, ha escrito varios libros. Es bastante hábil en su forma de compartir la fe y lo hace con mucha caridad. Pero hay que tener cuidado, claro está, con el peligro de caer en una sociedad del espectáculo, ¿no? El apologista debe defender la verdad de Dios, no a sí mismo, no a sí mismo. Pues uno ha de tal vez responder a ciertas difamaciones en la medida en que sea necesario, y punto, en la medida de lo necesario, pero uno está para defender la verdad de Dios. ¿Qué consecuencias ha tenido el abandono de la apologética en los contextos católicos, incluso en los seminarios? En los seminarios, en la formación de los sacerdotes, se ha abandonado mucho la apologética. Bueno, la gente va con preguntas a los sacerdotes y muchas veces estos no tienen respuesta porque no han recibido respuestas, porque no se han formado en apologética. Y nadie da lo que no tienen. Y muchas veces hay sacerdotes que pierden la fe por esto. Se les da muchos cuestionamientos históricos sobre los evangelios, mucho cuestionamiento a la historicidad de los evangelios, y casi no se les forma en la defensa histórica de los evangelios. Entonces, ¿qué quieres que pase? O sea, eventualmente hay sacerdotes que van a tener dudas sobre los milagros de Jesús o sobre ciertos eventos históricos de Jesús y que van a comenzar a introducir eso en sus prédicas y eventualmente pueden perder la fe. Si un sacerdote no tiene una sólida defensa de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y eventualmente vienen dudas intelectuales y tiene un contexto relativista en el que se lo ha formado, eventualmente puede dejar de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es algo muy doloroso y muy grave, pero puede suceder y sucede. Vemos asimismo que entre los jóvenes prima el ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo. En los cursos de confirmación se da una formación extremadamente superficial. En los cursos de confirmación a jóvenes entre 14 a 17 años, debería formársele en apologética porque van a ir a la universidad y van a recibir muchos ataques contra la fe. Y si no tienen respuesta para esos ataques, si son personas honestas, ¿qué va a hacer si no tienes respuestas? O te aferras irracionalmente a tu fe, lo cual no necesariamente va a durar por mucho tiempo, si es que no tienes una sólida vida de fe, o pierdes la fe, y eso es lo que pasa con la mayoría. Hay tantos buenos padres católicos, pero que no tienen respuestas para los cuestionamientos de sus hijos y después se sorprenden de que se vuelvan ateos. Finalmente, en cuanto a los fieles en general, sucede que múltiples terminan yéndose a denominaciones protestantes, sectas o movimientos como la Nueva Era. Ya se quejaba Dios en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios se lamenta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues bien, yo no quiero que el pueblo de Dios perezca, por lo tanto se requiere del conocimiento. Muchas gracias. Gracias.